En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Mi pueblo es un pueblo viejo, como otro pueblo cualquiera, con un alcalde que grita y un cura que refunfuña, donde cultivan la tierra con asado no hay arado, el que prometió el... Iniciamos un nuevo programa de Diálogos La Cumbre Televisión, a puertas de un proceso electoral que va a elegir concejales, juntas administradoras locales, diputados a las asambleas de los departamentos y gobernadores para un periodo de 4 años. Eso en la fecha del 27 de octubre del 2019. Y se habla entonces de que este es un país democrático y la democracia se ha tipificado principalmente en la participación electoral. Así el resto del tiempo, el resto de los años, la gente no participe en absolutamente nada como manifestación de carácter político. Entonces, frente al voto, se tiene en la historia de Colombia que hubo momentos en que no había ninguna clase de votación y los representantes se autoproclamaban como voceros del pueblo. Tuvimos también el voto llamado indirecto, un voto que las personas le confiaban a otros para que fueran a unas asambleas y allí ellos decidieran quiénes eran los representantes de los ciudadanos. Luego, posteriormente, pues ya se habla de un voto directo, con la participación electoral a partir de unos requisitos como tener alfabetismo, como tener bienes y en este caso principalmente la participación de los hombres, de los varones se decía. Pero aquí en Colombia, en la provincia de Vélez, en la constitución de la provincia de Vélez, en 1855 se definió darle el voto a la mujer. Por tan corto tiempo, porque hubo unas guerras allí que se interpusieron y al final no lo pudieron ejercer. Continúa el tiempo y aparecen de pronto ya elecciones con la participación directa y en papeletas, ¿no? Que aparentemente eran papeletas cerradas, pero que los gamonales, los directorios, los representantes de los pobladores invitaban a la gente a votar prácticamente con una papeleta marcada. Y eso solamente con 2 partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. En ese proceso hubo mucha violencia partidista, bipartidista, ¿no? Porque los dirigentes decían que ellos no les mandaban a hacer cosas violentas en los pueblos, pero que la gente lo hacía defendiendo su color rojo y azul. Eso se conoce como un proceso de la violencia generalizada en Colombia, 1940 hasta 1960, con la participación de Jorge Eliezer Gaitán, su muerte, la participación de los partidos liberales y conservadores, que al final llegaron a un acuerdo en lo que se conoció como el plebiscito de 1954 para generar el Frente Nacional. Ese Frente Nacional que fue una distribución del poder cada 4 años,
gobernaban los liberales, posteriormente 4 años gobernaban los conservadores. Y por allí apareció Gustavo Rojas Pinilla, 54-57, en un proceso que prácticamente lo invitan a dirigir el país para calmar esos fenómenos de violencia, y él en ese periodo también define la participación con el voto de la mujer por segunda vez en Colombia. Desde esa época las mujeres están votando en este país. Viene ese proceso entonces electoral del Frente Nacional hasta 1998, 1991, y allí con la Constitución, con otro acuerdo, producto de una negociación con el M-19, se crea la Constitución la Constituyente de 1991, esa asamblea que redefine una nueva Constitución para Colombia, y allí nuevos procesos electorales. Y hay que decir que hasta esa época de 1991, prácticamente los partidos que podían participar eran liberales y conservadoras. No habían otro movimiento en otros partidos. A partir de 1991 se da la posibilidad de creación de nuevos partidos y la posibilidad de que la izquierda, en esos procesos aquí hay izquierda, derecha, y ahora se habla de grupos de centro. Hasta el 91 comienzan a participar legalmente los partidos de izquierda en los procesos electorales, hasta la fecha del 2019. En ese sentido, nosotros queremos invitar a que vean este programa con una idea de pedagogía política para que ustedes conozcan qué ocurrió en las elecciones aquí en la provincia de Vélez y en la provincia de Ricaurte. Y ahora desde Moniquirá, en este relato histórico sobre el desarrollo electoral de Moniquirá, Boyacá, Colombia. Hemos adelantado una investigación que recorre en términos generales 100 años, desde 1927 hasta el 2019. Esa historia tiene que ver con el proceso electoral, el nombramiento de alcaldes, que años atrás se hacía de manera, lo decimos coloquial, a dedo, por intereses de los mandatarios, del presidente de la República, del gobernador, de los ministros, que nombraban a su vez los gobernadores de cada departamento, y ellos nombraban a sus amistades, a sus familiares, a sus reconocidos para alcaldes de las localidades. Y eso ha ocurrido y ocurrió en la mayoría de pueblos de Colombia. Moniquirá ha tenido cerca de 79 alcaldes, de 1927 al 2019. La mayoría de los partidos liberales y conservadores, y cerca de 17 alcaldes militares que definía el gobierno nacional cuando se hablaba de desorden público y decretaban el estado de sitio, y en esa idea nombraban entonces alcaldes militares de la policía o del ejército nacional para imponer el orden en las municipalidades. De igual manera, en este tránsito electoral por Moniquirá, pues en la década del 40 hubo acontecimientos muy importantes, hasta una junta revolucionaria que fue constituida. Cruzó también por acá Jorge Eliezer Gaitán, y hubo un grupo de gaitanistas que hicieron parte hasta del Consejo Municipal. Posteriormente, el Frente Nacional, esa distribución de poderes entre el Partido Liberal y Partido Conservador desde 1957, después de la caída de Rojas Pinilla, se distribuyen y tenemos entonces alcaldes liberales, alcaldes conservadores. En 1988
se decreta la elección popular de alcaldes y tenemos entonces desde esa época hasta el 2019 10 alcaldes nombrados por elección popular, principalmente de origen liberal, de origen conservador y un alcalde del partido de la U. El tránsito después de la Constitución del 91 para la participación de otros movimientos, de otras organizaciones políticas diferentes a los tradicionales de liberales y conservadores, pues aparece entonces el Polo Democrático, la Alianza Verde, Opción Ciudadana, el Maíz, el Partido de la U, el Centro Democrático, que hasta la fecha pues hacen presencia en el territorio moniquireño. Queremos invitarlos entonces a todos ustedes para que estén muy atentos a este programa histórico de las elecciones, del proceso electoral en Moniquirá. Bienvenidos a Diálogo La Cumbre Televisión. El origen del sufragio ciudadano para elegir altos funcionarios del Estado y las corporaciones públicas en Colombia se remonta a la época conocida como la Patria Boba, desde 1810 hasta 1816, momento en el cual se empezaron a forjar las instituciones liberales clásicas que se consolidaron después de la independencia en la Carta de Angostura de 1819. Los sistemas electorales de la época estaban basados en el sufragio indirecto y público, y en un posible voto universal, que de hecho fue siempre un extremo restringido o de muy baja participación electoral de la población. Los ciudadanos votaban de manera directa en las parroquias, donde se designaban los apoderados o electores, quienes se encargaban de nombrar a otros electores. Ellos a su vez, en el nivel del departamento, elegían a los diputados y a las cortes en elecciones terciarias. La mayoría calificada era requerida para la elección de presidente, vicepresidente y senadores. El sufragio indirecto en Colombia se prolongó en el tiempo para la elección de senadores y presidente de la República. Sin embargo, desde la mitad del siglo XIX se hace en forma directa para los representantes a la Cámara, las legislaturas estatales o asambleas departamentales y para las corporaciones municipales. El voto fue público hasta la reforma de 1853 y desde entonces hasta hoy ha sido formalmente secreto. Las normas de 1855 y 1856 prescriben la utilización de las boletas o papeletas que se depositaban en urnas electorales, vigiladas por jurados, el día de los respectivos comicios. En las elecciones presidenciales de 1990 se usó por primera vez la tarjeta electoral, que reemplazó al viejo esquema de la papeleta distribuida en los puestos de votación por cada partido. Mediante la Ley 62 de 1988, en su artículo 124 se definió hasta nuestros días que los ciudadanos votaran con tarjetas electorales que llevaran impresos los símbolos, emblemas y colores de los diferentes partidos o movimientos políticos que participen en las votaciones, con impresión clara del nombre y apellido del respectivo candidato. En esta retrospectiva de las elecciones, principalmente en las provincias de Ricaurte y en Boyacá y Vélez de Santander, después de haber recogido una importante información en Puente Nacional, cercano también a Guabatá y Vélez, pues estamos acá en nuestro territorio, en Moniquirá, hablando con don Carlos Pinilla Castellanos, sociólogo, quien nos quiere también recordar en una memoria fresca para los participantes de esta audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión, en lo que pretendemos que sea algo de pedagogía electoral, de pedagogía política, de formación, para que pues, nos salgamos a unas ideas cercanas a este proceso electoral que va a rematar el 27 de octubre del presente año. ¿Qué quisiera contarnos pues de su
investigación, en sus estudios, su recorrido histórico acerca de las elecciones de ocurrencia en Moniquirá, Carlos Pinilla? Realmente, como vivencia personal de las elecciones, solamente me acuerdo de las ocurridas el 1 de diciembre de 1957, el célebre plebiscito que da origen y los posteriores desarrollo del Frente Nacional. Sin embargo, el conocimiento anterior es por libros de texto que he estudiado o por algo que me han contado algunas personas mayores en Moniquirá. Lo que conocemos en las fuentes primarias ahí. Exactamente, una de las fuentes primarias que me encantaba porque tenía una memoria vieja, una memoria antigua, de la reciente no se acordaba, pero me encantaba hablar con él. Murió de 99 años y 8 meses, que era Reinaldo Rodríguez Duarte. Entonces Reinaldo, yo siempre me sentaba con él y le preguntaba a Reinaldo qué ocurría. Y entonces él me cuenta, y creo que era una persona algo fiable, de contar cómo era la historia en Boyacá de la época electoral. Realmente las elecciones se regían mucho por comportamientos absolutamente sectarios. Eso lo he comprobado posteriormente en algunos libros de publicación sobre la violencia en el norte de Boyacá, de un profesor de la Universidad Pedagógica, Guerrero Barón. Él publicó un texto y me lo leí cómo era el comportamiento, quiénes eran los, comillas, gamonales, y cómo permitían que determinados sectores sociales, en Sobatá, por ejemplo, el señor Villarreal decía, no votan los liberales, sencillamente no se dejan entrar al pueblo. Él fue gobernador de Boyacá. Él fue gobernador de Boyacá, su esposa también fue gobernadora, él fue parlamentario, fue ministro, fue una persona importante de Boyacá. Y mucha gente dice que tiene que ver con buena parte de la violencia sectaria, los chulavitas que ocurrieron, y de lo que ocurrió en el norte de Boyacá y los desarrollos posteriores de eso. Moniquirá, me contaba Reinaldo también cómo en la década fundamental de un poquito más de 10 años, de los 20 a los 32, 34, cuando llega López Pumarejo, hay como un movimiento social de gentes que leen otros textos, que tienen otros comportamientos críticos, muy cercanos a Torre Giraldo, a Maecha, a María Cano, quienes vienen a Moniquirá y participan de algunos procesos electorales a nombre del movimiento socialista o a nombre de otros partidos. En el 34 ya participan muy cercano a las ideas de López Pumarejo estos mismos sectores y vuelven a dividirse en estos sectores liberales fundamentalmente, con la división en 1946 entre Gaitán y Turbay, que al final pasa por la mitad y gana el ingeniero antioqueño Ospina Pérez. Estas elecciones, como me las han contado, eran elecciones absolutamente sectarias, donde un sector buscaba evitar que el otro sector participara, y si era posible a sangre y fuego lo hacían. Y las formas de expresarme, yo creo que Juvenal lo ha investigado más o ha oído más versiones, pero una de las formas de ejercer la participación política era a través de bazares. Los bazares eran eventos sociales donde se tomaba masato, cerveza, chicha, se comía mute, piquetes, y se invitaban de otros pueblos gentes de ese mismo partido para que apoyaran esos bazares. Son célebres los bazares liberales en Moniquirá. En uno de esos creo que unos señores, no sé si creo que de apellido Pardo, llegaron de Puente Nacional, se armó una balacera y la policía, que era una policía eminentemente conservadora, participa en el evento y varios de estos pardos y sus caballos mueren en ese bazar liberal. El complemento, precisamente indagando en los archivos del tiempo, del 27 de agosto de 1947 sale la publicación del acontecimiento ocurrido en Moniquirá el 24 de agosto de ese año 1947, lo que era una semana liberal, ¿no? Una semana liberal,
y arrancó el primer día, el 24 de agosto, y ocurre precisamente un hecho luctuoso, como usted lo señala, con la participación de la policía chulavita, de origen de Boavita, Boyacá, una vereda de ese territorio netamente conservadora, con el gobernador Villarreal, que se llamaba la Popón, policía política, ¿no? Bueno, y viene desarrollándose normalmente ese bazar, pero hay como algún roce, se dice, ¿no?, con la policía, que pues de manera efectivamente sectaria, pues entran a atacar a los liberales que habían llegado además de la gente propia de Moriquirá, vinieron delegaciones de Barbosa, de Puente Nacional, una cabalgata de 20 jinetes que llegan a su pueblo, y ya en las horas de la tarde, al retirarse, subiendo aquí por lo que se conocía como el Hospital de Moriquirá, escuchan algunos disparos hacia el parque, hacia la plaza de ese entonces, que no es el Parque Simón Bolívar de ahora, era una plaza plana totalmente, en tierra, ¿no es cierto?, donde ocurrían pues los festejos y el mercado. Donde se vendía la miel. Sí, la miel y el mercado moriquireño allí. Y ellos, al escuchar esa balacera, se devuelven. Y al entrar con sus caballos por la calle Naranjal, en la casa aquí de los Saavedra, en ese lugar, aparecen unos disparos y 12 jinetes, Pablo Ariza y un señor de apellido Pardo, también Manuel Quesúa, dice que fue el padre de un amigo muy conocido aquí en el pueblo, de don Pipilio, ¿no? Isaías Caldas. Sí, Isaías Caldas. Bueno, él muere ahí. Y los 2 jinetes y los 2 caballos también caen al piso. Esos jinetes eran tan amigos, puentanos tan amigos, que al caer allí las manos quedaron una sobre la otra. Digamos, mantuvieron la amistad hasta la eternidad. Bueno, murió también el gerente de la Caja Agraria, ¿no?, que estaba por allí. Bueno, ese acontecimiento pues es registrado por la prensa nacional. Está como representante a la Cámara el doctor Carlos Arturo García Ulloa, con Plinio Neira también, que estaban en la dirección nacional del Partido Liberal. Bueno, y Jorge Eliezer Gaitán también sabe, digamos, de la noticia ocurrida en Moriquirá. Bueno, los consejos de Barbosa, consejos liberales de Barbosa y Puente Nacional, pues envían sus mensajes, ¿no?, para relevar ese acontecimiento. Eso, pues, como además que era un bazar de Carlos para recoger fondos, ¿no?, porque ahora parece, si vivimos estos momentos actuales, que las formas de financiación de las campañas pues tienen diversos orígenes, para no otros comprometernos orígenes con algunos de ellos. En Moniquirá, la década del 40 del siglo XX fue muy activa en cuanto a la presencia de hechos salidos del amparo de los partidos tradicionales liberal y conservador. La creación del Círculo de Obreros, que agrupó a los artesanos de la época en marcos sindicales para defender los derechos propios. El lanzamiento del Comité Feminista Socialista, liderado por Mercedes Abadía, que clamaba el derecho al voto o sufragismo de las mujeres, lo mismo que la presencia de Ignacio Torres Giraldo, Raúl Eduardo Maecha y María Cano, sindicalistas, líderes obreros y revolucionarios que apoyaban la misma causa. Se crea un gobierno autónomo y la Junta Revolucionaria de Moriquirá por 8 días en 1948. Único caso en Colombia en pleno gobierno conservador. Después de ocurrido el 9 de abril del 48, los líderes liberales de Moriquirá, encabezados por el abogado Pedro León Rodríguez y el médico Arturo García Ulloa, quienes, con la aceptación del teniente París, que era el comandante del puesto de policía,
y del teniente Joaquín Duarte, dos policías, ¿no es cierto?, dirigiendo el pueblo. Entonces el alcalde militar de Moniquirá organizaron un gobierno autónomo y una junta revolucionaria por 8 días, sin recibir órdenes del gobernador de Boyacá, José María Villarreal. Se declara entonces una pequeña república independiente revolucionaria. Esto fue un caso sin precedentes en la historia de Colombia. Mi pueblo es un pueblo viejo, como otro pueblo cualquiera, con un alcalde que grita y un cura que refunfuña, donde cultivan la tierra con asado no hay arado. El que prometió el gobierno todavía no ha llegado, el que prometió el gobierno todavía no ha llegado. Toda mi raza campesina regó su sangre en la violencia. Ay de aquellos que lo engañaron, no saben el mal que le hicieron, no saben el mal que hicieron a mi pueblito adorado, no saben el mal que hicieron a mi pueblito adorado. Mi pueblo es un pueblo viejo, pero en Alejuela ha cambiado. Ya no creen palabrerías que otras gentes predicaron. El alcalde ya no grita, aunque el cura sigue igual. Mi pueblo está despertando de su letargo fatal. Mi pueblo está despertando de su letargo fatal. Toda mi raza campesina regó su sangre en la violencia. Ay de aquellos que lo engañaron, no saben el mal que le hicieron, no saben el mal que hicieron a mi pueblito adorado, no saben el mal que hicieron a mi pueblito adorado. No saben el mal que hicieron a mi pueblito adorado. Contra la hegemonía liberal conservadora, irrumpe en Moniquirá un grupo gaitanista, seguidores de Jorge Eliezer Gaitán, el tribuno del pueblo, que ante la elección de 6 concejales ponen 4, un liberal de ala de Gabriel Turbay Abunader y un conservador, considerado toda una hazaña de sello para la historia electoral. Otro momento inscrito en la efeméride electoral moniquireña es la presencia relativa con fuerza del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, orientado por Alfonso López Michelsen, quien dejando las toldas por unos años del Partido Liberal, reagrupó en pueblos de Colombia el descontento frente a las banderas, un tanto arriadas de la ideología liberal. Por el 60 y 63, a esta expresión política logra que el Consejo Municipal nombre personeros de esta vertiente, algo insólito por alterar la secuencia liberal conservadora. Esas elecciones de ahí en adelante, las que vi yo en Moniquirá en el 70 hasta desde 1958 hasta 1972, que las vi, estuve cerca en Moniquirá, pues había un modelo que se ha cambiado ahora, que era el modelo del gamonal. A la gente la traían como ahora en los buses, a la gente le daban la papa seca y la llanera, le daban el mute, pero el voto ya se lo daban marcado, a la gente le entregaban una papeleta, y entonces en las célebres papeletas la gente en Moniquirá no tenía ni la capacidad de decidir ni quiénes eran sus candidatos al consejo, eso ya venían decididos desde el directorio en Tunja.
y decían los candidatos al consejo. Además, candidatos que no tenían muchas funciones. Realmente su peso político no era importante. Los diputados tenían cierta importancia porque ganaban plata, ganaban mucho más, pero los concejales eran gratis y eso no era importante. Y todavía no había elección popular de alcalde. No era, estamos hablando del 60, entonces en el 58 elegimos a don Alberto Lleras Camargo, elegimos un congreso que es paritario, mitad liberal y mitad conservador. Los opositores se inscriben como candidatos liberales o conservadores para poder ser, porque la reforma constitucional no les permitía a nombre de otro partido ser miembros del Congreso. Sí. Y se sigue repitiendo ese proceso. Yo estoy en la primaria, en el bachillerato, y en el 70 encuentro un fenómeno, que es que aparece un partido fuera de los partidos tradicionales que se llama la Alianza Nacional Popular. Es la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, de don Gustavo Rojas Pinilla, un general que había sido derrocado en 1957, 56, sustituido por la Junta Militar, y entonces él, después de debates en el Congreso, es declarado inocente de las acusaciones políticas que le hacían, y entonces se lanza a hacer política y crea la ANAPO, pero la crea a nivel conceptual, a nivel de la organización de él, porque legalmente no podía ser presidente si no era sino a nombre del Partido Liberal y Conservador. Por eso él crea una ANAPO liberal y una ANAPO conservadora. Para 1970 el movimiento ha crecido mucho, es famoso. Yo me acuerdo de cuánta gente llegó de la costa o de Santanderes y no pudieron llegar hasta Villa de Leyva porque la ciudad estaba llena, no tenía alojamiento, no tenía comida. Me acuerdo mucha gente pidiendo dormir en los zaguanes de las casas, o que les dieran agua, o que les permitieran el baño, porque eran cientos y cientos de buses que fueron a la creación de la ANAPO en Villa Leyva. Abonarle también a Rojas Pinilla que para superar ese proceso de la violencia interpartidista, ¿no?, y partidista, también digamos, se convocó a una primera constituyente en este país. No solamente la del 91 fue la constituyente para la nueva constitución política del 91. En esa época, digamos, como para calmar todos esos procesos de violencia, o sea, Rojas Pinilla en ese sentido hace un aporte, se considera pues, a ese fenómeno de transformación. Sí, lo intenta, pero no lo logra. Él quiere, y un poco la disculpa liberal conservadora, es que la constituyente de Rojas Pinilla, que la estaba organizando política y conceptualmente Lucio Pavón Núñez, como primer artículo tenía perpetuar, dar mucho más tiempo al gobierno de Rojas Pinilla. Y entonces los liberales y los conservadores que estaban en España, los exilados, dijeron: si apoyamos esa constituyente y el señor se nos monta, va a durar muchos años y nosotros no vamos a oler, a estar cerca al poder. Entonces por eso los gremios, el cardenal y todos los sectores se opusieron y fracasó la famosa constituyente que intentó hacer Rojas Pinilla, que es diferente a la del 70, porque esta sí fue legitimada, entre comillas, por una papeleta y demás. Pero aquí lo diferente era porque muchos sectores populares muy fervientes participaban en el proceso político en la ANAPO, pero se tenían que inscribir como ANAPO liberal o ANAPO conservadora para poder ir a la asamblea o para poder ir al consejo. Aquí hubo un dirigente de la ANAPO conservadora que mucho tiempo estuvo en la asamblea, a nombre de ellos, que me acuerdo era don Luis Ulloa. Él era una persona de los cuadros dirigentes, junto con un senador, creo que Quevedo, Edmundo Quevedo o alguna cosa así, que fue senador, y Boyacá tenía su peso político en esos sectores, hasta el 70. Luego ya con el Frente Nacional, pues empieza a repetir como la maquinaria, Gamonales, el directorio elabora la lista, y por eso se hablaba de que el que nombre, el que elige, no es el pueblo, sino el bolígrafo. Sí, sí. Bueno, esto, qué interesante, digamos, este conversatorio que entablamos acá con don Carlos Pinilla. Bueno, los antecedentes de estos procesos electorales. Le invito a que hagamos una pausa y ya continuamos en esta charla de Diálogo en la Cumbre Televisión.
Posteriormente, liderado por Jaime Castro Castro, liberal y emerrelista, promueve el unanimismo partidista que reúne bajo las mismas consignas a liberales y conservadores para elegir los alcaldes que posibilitaran vivir en aparente armonía y santa paz. En épocas recientes, luego de esa vida en matrimonio o perfecta unión, se hacen separaciones no públicas donde José Joaquín Mota Mota y luego Ciro Ramírez Pinzón toman las riendas conservadoras, hegemonizando la presencia política mayoritaria contra el partido contradictor de corte liberal que sin cabezas visibles palidece además por inserción a otros movimientos. En Moniquirá, entre 1927 y 1986, contó con 69 alcaldes, nombrados por la anuencia Partido Liberal, 29 burgomaestres y al Partido Conservador, 24. Alcaldes militares fueron ubicados, 16 para atender los estados de excepción o estado de sitio, por las situaciones de orden público que según lo definían, se les salía de las manos los conflictos de violencia entre los pobladores. Mediante el Acto Legislativo 01 del 09 de enero de 1986, el gobierno de Belisario Betancur y el ministro del gobierno Jaime Castro, los alcaldes serían elegidos por los periodos de 2 años, que fueron ampliados a 3 y 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata. En este mismo lapso, de 1988 al 2019, son elegidos mediante votación popular 10 alcaldes para Moniquirá. Liberales 3, conservadores 6 y 1 del partido de la U. Como se ha relatado, en Moniquirá se ha contado con 79 alcaldes, principalmente de origen liberal conservador y los alcaldes de carácter militar. Esta es una investigación que hemos adelantado precisamente en los archivos de la Alcaldía Municipal de Moniquirá y que están descritos en el libro La identidad de un pueblo, Moniquirá, que he elaborado y que está pues para el servicio de todos, que lo pueden adquirir en los lugares públicos y privados para que lean allí los nombres de los 79 alcaldes que han dirigido esta municipalidad. Es importante que se haga ese reconocimiento de pronto porque por sus familias quieran conocer los antecedentes y allí encontrarán entonces los nombres uno a uno de los 79 alcaldes en el periodo respectivo que dirigieron esta municipalidad de Moniquirá. Allí desde luego que hubo el reconocimiento para varios alcaldes que adelantaron una buena gestión a pesar de no haber sido nombrados como alcaldes de carácter popular. Y los últimos del 1989 al 2019, donde se decía liberales, conservadores principalmente, y un gobierno de un nuevo partido, el partido de la U, han dirigido a Moniquirá. Ustedes han sido testigos, sus familiares han sido testigos y tendrán su mirada acerca de la intervención de los alcaldes y lo que han dejado como huella para este territorio moniquireño.
Viejo labriego de mi tierra, cansado estás de tanto labrar y de sudar la tierra. Viejo labriego de mi tierra, que no protestas ni muestras tu pena, labriego de mi tierra. Siembra que siembra, cosecha tras cosecha, tumbas el monte, siembras el llano, nadie entiende tu vida, ni tu callosa mano, que saben los de allá, que sabe lo de la gran ciudad, de tu cansancio, tu lucha y tu pena. Viejo labriego de mi tierra, aunque tú sufres con sangre y sudor, la abonas y la riegas. Viejo labriego de mi tierra, un día sabrán allá en la ciudad lo que es sudar la tierra. Siembra que siembra, cosecha tras cosecha, tumbas el monte, siembras el llano, nadie entiende tu vida, ni tu callosa mano, que saben los de allá, que sabe lo de la gran ciudad, de tu cansancio, tu lucha y tu pena. Ha quedado en el ambiente político que la frenética práctica democrática ha favorecido a los partidos tradicionales hegemónicos liberal y conservador que mediante diversas estrategias o componendas han gobernado este país y desde luego el suelo moniquireño. Antes de 1986 se utilizaban todas las formas disponibles para encauzar a los electores al lugar sagrado de las urnas. Los dirigentes de los partidos traían como sumisos y con papeletas marcadas a quienes depositarían los votos por el ungido ya definido en estrados y círculos detentadores del poder municipal. Así fue el proceso eleccionario durante los años del Frente Nacional, que cada 4 años le correspondía a uno de los partidos gobernar la municipalidad. Ninguna otra fuerza progresista, independiente o de izquierda se le permitía competir por razones de proscripción y macartismos al concebir distinta clase de ideología política. Bueno, y en el 2011, que para Moniquirá, como ocurre en todo el país, los alcaldes son nombrados mediante elección popular, con la participación de un porcentaje cercano al 52% de los habitantes de Moniquirá, porque entre otras cosas también hay abstención, cerca del 48%. Por diversas razones la gente no se acerca a las urnas, por desengaños, porque se creen olvidados, porque no les interesa la política, porque no les llama la atención la participación en estos procesos. Y para esta época, entonces, entre el 2011 y el 2019, han participado algunos movimientos, algunos partidos políticos que antes no lo hacían, primero porque no estaba definido, y la Constitución de 1986 hasta la del 1991 solo hablaba de los partidos liberales y conservadores que podían dirigir este país, que podían dirigir los departamentos y los municipios.
Pero aparecen en el caso de Moniquirá el partido de la U, el partido que se llama como de Integración Nacional, el partido Centro Democrático, Cambio Radical, el partido Mira, el Polo Democrático Alternativo y también los mismos partidos tradicionales, liberales y conservadores, que disminuyen su presencia en el municipio porque son cooptados por el Centro Democrático, por el partido de la U, por Opción Ciudadana, por otros movimientos, y entonces su presencia liberal y conservadora se ha debilitado en el municipio. También hace presencia la Alianza Democrática, ya con algunos concejales, y decíamos también el Polo Democrático Alternativo, como fuerzas nuevas en el municipio para destacarlo. Eso en desarrollo de Diálogo La Cumbre Televisión. Voto por él. En elecciones para el alcalde, un candidato. ¿La mejor opción? Voto por él. La sinceridad me anima, me encanta. Voto por él. Su perfil es diferente a los mismos de siempre. Voto por él. Saluda muy decente, tendiéndome la mano. Voto por él. No usa carros, todo a pie, caminando la ciudad. Voto por él. La campaña incomparable explica los programas ante la exhibición de sus fotografías. Voto por él. Dice hacer sin prometer, esencia misma para crecer. Voto por él. Ningún gasto en agasajos y el recaudo para el pueblo. Voto por él. Su discurso va directo al grano y no embolata con habladurías. Voto por él. Tiene solución a lo prioritario y lo bueno del usufructo. Solo deja al bien común. Voto por él. Su origen familiar no es de abolengos ni apellidos de delfines. Voto por él. Ofrece otras estrellas iluminando el firmamento y un sol brilla para todos. Voto por él. La visión cercana y de lejos, sin ocultar la verdad, voto por él. No miente, no encubre, no robará. Voto por él. Sin secretos, ni consejas. Transparente, a no más dar. Voto por él. Siendo la mejor opción, voto por él. No obstante, en el proceso electoral de Marras, a pesar de estrategias para buscar el favor de los ciudadanos, no todos se sienten convocados, haciendo uso de resistencia cívica desde campos abstencionistas, conscientes unos y otros al sentirse engañados, utilizados por los mismos con las mismas, se han negado a participar de este convite electoral. Las estadísticas en Moniquirá indican que un 42.10% aproximadamente no atienden el llamado, optando por la indiferencia total. Y en el año 2019, en el año que nos encontramos en este proceso y en esta convocatoria a elegir alcaldes, concejales, gobernadores y juntas administradores locales para las grandes ciudades. En el caso concreto de Moniquirá, se inscriben ante la Registraduría del Estado Electoral los partidos, la Alianza Democrática, el partido de la U,
el Centro Democrático, el movimiento Maíz, el movimiento Conciencia Ciudadana y el grupo con una alianza por la Moniquirá que queremos. Estas son fuerzas, sobre todo el Movimiento Ciudadano por Moniquirá y la Moniquirá que queremos, irrumpen para estas elecciones como movimientos autónomos, fuerzas independientes, fuerzas progresistas, fuerzas alternativas que invitan a la población a redefinir su participación electoral para la elección del alcalde del 2020 al 2023. Eso es un relato que hemos venido haciendo en este programa dentro de lo que consideramos como la historia electoral en Moniquirá, una versión no terminada desde luego porque hay que continuar investigando. Y si ustedes tienen alguna información, nos gustaría que nos la hicieran saber para complementar este trabajo investigativo por Moniquirá. Y como dice la cantata popular de Santa María de Iquique, señoras y señores, ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados creyendo que todo ya pasó. Debemos mirar hacia el pasado, pero ahora dirigir nuestra mirada hacia el futuro, con nuevos horizontes. Es necesario atender una mayor participación en estos procesos democráticos de carácter electoral, que para el caso colombiano ocurren cada 4 años. Y al parecer, la gente, la población, ese 50% que participa, solo lo hace por estas coyunturas. Es necesario considerar que estos partidos, estos nuevos movimientos, mantengan una presencia en las municipalidades, así salgan o no electos para concejales, para alcaldes, para gobernadores, que sus grupos, que sus movimientos no se diluyan y por el contrario estén pendientes en el marco de la oposición, de las veedurías, de las organizaciones populares, de presentar plebiscitos y diversas alternativas para hacer los acompañamientos a las nuevas administraciones o también sus críticas para que cumplan con lo prometido. Eso es el mensaje que queríamos dejar en este programa histórico sobre los procesos electorales en Moniquirá, con la lectura de textos de Iván Guzmán, con la cámara de Ruth Reyes Castelblanco, con la edición de Holman Suárez, la coordinación de José Agudelo, la investigación, dirección y presentación de este Diálogos La Cumbre 151 de Juvenal Nieves Herrera. Señoras y señores, aquí termina la historia de la escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo
estar amigos, unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser. Unámonos como hermanos, nadie nos vencerá, nadie nos vencerá. Esclavizarnos, no podrán jamás, no podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos, habrá también libertad. Por los derechos que todos deben tener. Por lo que es nuestro, que nadie más ha de ser. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Mi pueblo es un pueblo viejo, como otro pueblo cualquiera, con un alcalde que grita y un cura que refunfuña, donde cultivan la tierra con asado no hay arado. El que prometió el gobierno todavía no ha llegado, el que prometió el gobierno todavía no ha llegado. Toda mi raza campesina regó su sangre en la violencia.